El contexto de este devocional es Génesis 3, 1 al 24. El hombre y su mujer oyeron la voz de Dios el Señor que iba y venía por el huerto con el viento del día. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles del huerto para huir de la presencia de Dios el Señor. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde andas? Génesis 3, 8 y 9. En el jardín del Edén, Adán y Eva tenían comunión con Dios, una comunión natural, cercana e íntima. Por eso, cuando escucharon al Señor venir, supieron que Él quería estar con ellos. Sin embargo, algo terrible había sucedido. Adán y Eva habían hecho lo que Dios había prohibido que hicieran, de modo que con ansiedad y quizás agonía, esperaron hasta que Dios pacientemente vino a ellos. Indudablemente, sus corazones estaban profundamente atemorizados mientras esperaban el castigo que recibirían por el gran pecado que habían cometido. Dios, el Señor, se paseaba por el huerto con el viento o la brisa del día. Esta expresión significa el aire de la tarde. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Génesis 3:8. Al hablar de esto, Charles Spurgeon dice: el Señor no vino en la profundidad de la noche, cuando la oscuridad natural de las tinieblas podría haber aumentado el terror. Tampoco vino en el calor del mediodía, para que Adán y Eva no pensaran que Dios venía en el furor de su pasión. Tampoco llegó temprano en la mañana, como si se estuviera apresurando para matar. Él vino al final del día, demostrando que es paciente, lento para la ira y de gran misericordia. Adán y Eva habían desobedecido a Dios, y con su traición al amor del Señor, todo comenzó a morir de a poco. Con su confianza rota, todo el universo comenzó a romperse. Sin embargo, no había nada más roto que el corazón del Padre, quien, al igual que siempre, llegó aquella tarde para caminar y conversar con sus hijos. Entonces el Señor preguntó: ¿Dónde estás? Génesis 3:9. Al escuchar la voz del Señor, Adán y Eva no mostraron orgullosos sus trajes de hojas de higuera recién confeccionados, sino que se apresuraron a esconderse. Evidentemente, ellos sabían que el intento de cubrirse a sí mismos había fallado. Su cubierta era totalmente insuficiente, y por ello se sentían demasiado avergonzados como para presentarse ante Dios sin temor. La pregunta del Señor ¿dónde estás? No fue el interrogatorio de un comandante en jefe enojado. Fue el grito del corazón de un padre angustiado. Obviamente, Dios sabía dónde estaban sus hijos. Sin embargo, también sabía que un abismo se había abierto entre ellos y Él, un abismo sobre el cual Él mismo tendría que construir un puente. La pregunta de Dios estaba destinada a despertar en Adán la conciencia de estar perdido. La pregunta de Dios estaba destinada a conducir a Adán a confesar su pecado. La pregunta de Dios estaba destinada a expresar el dolor de Dios por la relación rota y por la condición perdida del hombre. La pregunta de Dios estaba destinada a revelar que siempre es Él quien toma la iniciativa en buscar al hombre perdido. La pregunta de Dios estaba destinada a mostrar la responsabilidad que el hombre tiene delante de Dios al escuchar su llamado. Con amor y misericordia, Dios buscó a sus criaturas que habían caído preguntando ¿dónde estás? Esta pregunta no solo comprueba que el hombre estaba perdido, sino también que Dios había venido a buscarlo. Esta pregunta era la prueba del pecado del hombre y de la gracia de Dios. Al venir al hombre, Dios toma la iniciativa en la salvación, demostrando su infinito amor, aquel amor del que Satanás quiso que Eva dudara. El eco de la voz de Dios preguntando al hombre ¿dónde estás? Se hizo oír por todo el jardín. En las cortes humanas no se requiere que los hombres respondan preguntas que podrían incriminarlos. Sin embargo, la pregunta de Dios exige ser respondida. La pregunta de Dios al hombre demanda una respuesta. En el gran día final, todos deberemos responder a la pregunta de Dios: ¿dónde estás? Aquellos que estén en Jesús y que por ello estén vestidos con la justicia del Santo Hijo de Dios podrán presentarse a Él sin temor.
Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Sin embargo, aquellos que una y otra vez hayan rechazado su llamado de amor y aún estén lejos en sus delitos y pecados, serán condenados por toda la eternidad. Piénsalo. ¿Y tú? ¿Dónde estás?